Una ministra de confianza, un email devastador, una traición que destruyó la educación de millones de niños. Los niños pobres de Colombia no merecen educación de calidad. Esas palabras escritas en un email privado destruyeron la carrera de Patricia González, ministra de Educación. Durante 3 años había fingido luchar por la educación pública mientras secretamente recibía millones de colegios privados para sabotearla. Cuando Petro confrontó la traición más dolorosa de su gobierno, cambió para siempre la educación colombiana. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos el escándalo político más devastador del año. Porque lo que pasó con la ministra Patricia González no solo traicionó la confianza del presidente, sino que robó el futuro de millones de niños colombianos. ¿Has confiado alguna vez en alguien que te traicionó de la manera más cruel posible? Esta historia te va a demostrar que a veces el enemigo más peligroso es el que duerme en tu propia cama. Patricia González había llegado al Ministerio de Educación con las credenciales más impresionantes que Gustavo Petro había visto jamás. Doctora en Pedagogía por Harvard, maestra por 15 años en escuelas públicas rurales, autora de 3 libros sobre equidad educativa. Es la persona perfecta para transformar la educación colombiana, le había dicho Petro a su equipo cuando la nombró ministra en agosto de 2022. Si alguien puede cerrar la brecha entre educación pública y privada, es Patricia. Los primeros meses parecían confirmar esa confianza. Patricia presentaba informes brillantes, proponía reformas progresistas, hablaba apasionadamente sobre la necesidad de fortalecer las escuelas públicas. En sus discursos siempre repetía la misma frase: cada niño colombiano, sin importar su origen, merece la mejor educación posible. Durante el primer año de su gestión, Patricia se convirtió en la ministra más popular del gabinete. Los maestros la adoraban, los padres de familia la respetaban, los medios la elogiaban. Petro la veía como su eventual sucesora política. Patricia es mi mano derecha, decía Petro en las reuniones de gabinete. Sin ella, mis reformas educativas serían imposibles. Pero mientras Patricia brillaba en público, en privado estaba ejecutando el plan de sabotaje más sofisticado en la historia del Ministerio de Educación. Lo que nadie sabía era que Patricia González había sido contactada por el lobby de colegios privados 6 meses antes de ser nombrada ministra. La reunión se había realizado en un lujoso hotel de Miami, lejos de los ojos de los medios colombianos. Doctora González, le había dicho Roberto Mendoza, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Sabemos que usted va a ser la próxima ministra de Educación. Tenemos una propuesta que puede beneficiarnos mutuamente. La propuesta era siniestra en su simplicidad. Patricia recibiría $18 millones en 3 años para asegurar que la educación pública siguiera siendo inferior a la privada. No tenía que hacer nada espectacular, solo mantener el status quo con sabotajes sutiles. No queremos que destruya la educación pública de manera obvia, explicó Mendoza. Solo queremos que se asegure de que nunca llegue a competir realmente con nosotros. Patricia aceptó la propuesta por una razón que la perseguiría para siempre: ambición personal. Los 18 millones le permitirían crear su propia universidad privada después de dejar el ministerio, convirtiéndose en una de las educadoras más ricas de América Latina. Doctora, le había dicho Mendoza al cerrar el trato, usted va a ser recordada como la ministra que modernizó la educación colombiana. Solo nosotros sabremos que en realidad la mantuvo controlada. El plan tenía 3 fases: sabotaje de recursos, degradación de maestros y fragmentación de reformas. Durante sus 3 años como ministra, Patricia ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Cada acción parecía bien intencionada, pero tenía el efecto contrario al prometido. En el primer año,
Patricia propuso un programa de optimización de recursos que sonaba progresista, pero que en realidad reducía los presupuestos de las escuelas públicas más necesitadas. Estamos redistribuyendo los recursos de manera más eficiente, explicaba en sus informes a Petro. Los 500 millones de pesos que se optimizaron nunca llegaron a las escuelas. En cambio, se perdieron en estudios de factibilidad y consultorías especializadas, que Patricia contrataba con empresas fantasma controladas por el lobby privado. En el segundo año, Patricia implementó un nuevo sistema de evaluación docente que parecía profesionalizar la carrera, pero que en realidad creaba obstáculos burocráticos imposibles. Los mejores maestros, frustrados por los trámites absurdos, comenzaron a renunciar para trabajar en colegios privados. Estamos elevando los estándares de calidad, decía Patricia en las reuniones de gabinete, mientras internamente sabía que estaba expulsando el talento del sector público. En el tercer año, Patricia lanzó una reforma curricular integral que fragmentó los programas educativos en tantas especialidades que ninguna escuela pública podía implementarlas todas. Los colegios privados, con más recursos, sí podían ofrecer el currículo completo. Estamos personalizando la educación para cada estudiante, explicaba Patricia, sabiendo que estaba creando un sistema diseñado para fallar. Mientras Patricia ejecutaba su plan, millones de niños colombianos pagaban el precio sin saberlo. En las escuelas públicas, las aulas se volvían más superpobladas, los materiales más escasos, los maestros más desmotivados. María Fernanda, de 12 años, estudiaba en una escuela pública de Soacha, donde 45 niños compartían un salón diseñado para 25. «Maestra, no alcanzo a ver el tablero», le decía todos los días a su profesora, quien tampoco tenía marcadores suficientes para escribir. Los padres de María Fernanda, trabajadores de una fábrica, ahorraban peso por peso para inscribirla en un colegio privado. «No queremos que nuestra hija tenga las limitaciones que tuvimos nosotros», decía su madre, sin saber que la ministra estaba diseñando precisamente esas limitaciones. En Medellín, el profesor Carlos Ramírez llevaba 2 años intentando conseguir laboratorios de ciencias para su escuela pública. «Los niños aprenden química teórica porque no tenemos materiales para experimentos», explicaba frustrado, mientras los colegios privados de la misma ciudad inauguraban laboratorios con tecnología de punta. Los estudiantes de Carlos soñaban con ser médicos e ingenieros, pero competían en desventaja contra estudiantes privados que habían tenido acceso a recursos que el ministerio de Patricia no podía proporcionar. En Cartagena, la directora de una escuela pública, Rosa Jiménez, veía cómo año tras año perdía a sus mejores maestros. «Se van a colegios privados porque aquí no pueden desarrollar su potencial», lamentaba, sin saber que las políticas de Patricia estaban diseñadas para crear exactamente esa frustración. Cada niño que abandonaba el sistema público para buscar mejores oportunidades en el privado era una victoria para el plan de Patricia. Cada maestro que renunciaba era un éxito calculado. Cada escuela que cerraba por falta de recursos era el resultado deseado. A mediados de 2025, Gustavo Petro comenzó a notar inconsistencias preocupantes en los informes educativos. Los números no cuadraban con sus expectativas de reforma. Patricia le dijo en una reunión privada: «Llevamos 3 años invirtiendo más dinero en educación, pero los resultados no mejoran. ¿Qué está pasando?». Patricia tenía respuestas preparadas para cada pregunta. «Presidente, las reformas educativas toman tiempo. Los cambios estructurales no se ven de inmediato. Necesitamos paciencia y continuidad». Pero Petro, con su experiencia como exalcalde de Bogotá, sabía reconocer cuando algo estaba mal. «Patricia, en Bogotá vi mejoras educativas en 18 meses. Aquí llevamos 36 meses y vamos hacia atrás». Las excusas de Patricia se volvieron más elaboradas. «Presidente, estamos enfrentando resistencias del establishment educativo. Los colegios privados están saboteando nuestras reformas para mantener sus privilegios».
Esa respuesta tranquilizó temporalmente a Petro, quien creía que Patricia estaba luchando contra los mismos enemigos que él enfrentaba en otros sectores. Pero las dudas siguieron creciendo cuando padres de familia comenzaron a escribirle directamente al presidente quejándose del deterioro de las escuelas públicas. Presidente Petro, usted prometió mejorar la educación, pero mi hijo está peor que antes, decía una carta típica. Petro le pasaba estas cartas a Patricia, quien siempre tenía explicaciones técnicas. Presidente, estamos en una fase de transición. Temporalmente algunos indicadores pueden parecer negativos, pero es parte del proceso de transformación. En septiembre de 2025, Petro tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó secretamente una investigación independiente sobre el Ministerio de Educación. No se lo dijo a Patricia ni a ningún miembro del gabinete. Quiero un análisis forense de cada peso invertido en educación en los últimos 3 años, le instruyó a María Elena Cortés, directora de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y quiero saber por qué los resultados son tan pobres a pesar de la inversión récord. La investigación duró 3 meses y reveló un patrón de sabotaje tan sistemático que Petro inicialmente se negó a creerlo. Los investigadores encontraron 847 contratos educativos direccionados a empresas sin experiencia pedagógica, 2.3 mil millones de pesos perdidos en consultorías que nunca se ejecutaron, 156 programas de capacitación docente cancelados sin explicación, 89 escuelas cerradas por falta de presupuesto mientras había recursos disponibles. Pero el descubrimiento más devastador vino cuando los investigadores encontraron transferencias financieras sospechosas en cuentas relacionadas con Patricia González. Presidente, le dijo María Elena en diciembre de 2025, creemos que su ministra de Educación está recibiendo pagos de fuentes externas. Las cifras sugieren algo entre 15 y 20 millones de dólares. Petro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás segura? Patricia ha sido mi aliada más confiable. Presidente, los números no mienten, pero necesitamos evidencia directa para confirmarlo. La evidencia directa llegó de la manera más inesperada. En enero de 2026, un técnico en sistemas del Ministerio de Educación encontró un email que Patricia había enviado por error desde su cuenta oficial en lugar de su cuenta personal. El email estaba dirigido a Roberto Mendoza, presidente de la Asociación de Colegios Privados, y contenía la frase que destruiría para siempre la carrera de Patricia. Los niños pobres de Colombia no merecen educación de calidad. Nuestro trabajo es asegurar que nunca la tengan. El técnico, un joven llamado Andrés Morales que había estudiado en escuelas públicas toda su vida, se quedó paralizado al leer esas palabras. No podía creer que la ministra que hablaba tan bonito sobre equidad educativa hubiera escrito algo tan cruel. Andrés luchó durante 3 días con su conciencia. Patricia era su jefa, pero ese email traicionaba todo en lo que él creía. Finalmente, decidió enviar una copia anónima directamente al presidente Petro. Cuando Petro leyó el email, sintió una mezcla de rabia y dolor que no había experimentado jamás en su carrera política. La mujer en quien más había confiado, su supuesta aliada en la transformación educativa, había estado saboteando deliberadamente el futuro de los niños más vulnerables del país. Esta mujer ha vendido el alma de la educación colombiana, murmuró Petro con las manos temblorosas mientras releía el email una y otra vez. Pero Petro sabía que un solo email no era suficiente. Necesitaba evidencia completa antes de confrontar a Patricia. Ordenó profundizar la investigación y en 2 semanas tenía un expediente completo: transferencias bancarias, contratos direccionados, reuniones secretas, toda la red de corrupción expuesta en detalle. El 15 de febrero de 2026, Gustavo Petro convocó la reunión de gabinete más tensa de su presidencia.
Patricia González llegó como siempre, sonriente y con sus informes optimistas sobre el progreso educativo. Buenos días, equipo. Comenzó Petro con una frialdad que nadie había escuchado antes. Hoy vamos a hablar de traición. Los ministros se miraron entre sí, sin entender a qué se refería el presidente. Patricia mantuvo su sonrisa, pensando que Petro se refería a la oposición política. Ministra González, dijo Petro mirándola directamente a los ojos, tengo una pregunta muy simple para usted. ¿Los niños pobres de Colombia merecen educación de calidad? Patricia respondió automáticamente, por supuesto, presidente, ese ha sido siempre el objetivo de mi gestión. Petro abrió su laptop y giró la pantalla hacia Patricia. En la pantalla aparecía su email a Roberto Mendoza. Los niños pobres de Colombia no merecen educación de calidad. El silencio en el salón fue absoluto. Patricia palideció hasta volverse gris ceniza. Los otros ministros contenían la respiración, entendiendo que estaban presenciando algo histórico. ¿Puede explicarme esta contradicción, ministra?, preguntó Petro con voz glacial. Patricia tartamudeó. Presidente, debe haber un error. Alguien hackeó mi cuenta. ¿También hackearon sus cuentas bancarias?, preguntó Petro mostrando los registros de transferencias. ¿También hackearon las 847 empresas fantasma que contrataron con recursos educativos? ¿También hackearon los 18 millones de dólares que recibió de colegios privados? Patricia se desplomó en su silla. Sabía que había sido descubierta y que no había escapatoria posible. Durante 3 años, continuó Petro con una indignación controlada, usted ha saboteado sistemáticamente la educación de los niños más vulnerables de Colombia. Les ha robado su futuro por dinero. La confrontación de Petro con Patricia González se transmitió en vivo por accidente cuando las cámaras del canal oficial del gobierno estaban grabando para un documental sobre el gabinete. Las imágenes de la ministra desplomándose ante las acusaciones se volvieron virales en minutos. Patricia González fue arrestada esa misma tarde, convirtiéndose en la primera ministra en la historia de Colombia acusada de traición educativa. Los 18 millones de dólares fueron confiscados y destinados inmediatamente a un fondo de emergencia para escuelas públicas. Esta traición, declaró Petro en cadena nacional esa noche, no es solo contra mi gobierno, es contra millones de niños que merecían una oportunidad y se la robaron. Es contra maestros que creyeron en una reforma que estaba siendo saboteada desde adentro. La investigación posterior reveló que el plan de Patricia había afectado directamente a 3.2 millones de estudiantes en 8.400 escuelas públicas. El daño económico se calculó en 2.8 billones de pesos, pero el daño social era incalculable. En los siguientes 6 meses, Petro implementó la reforma educativa más ambiciosa en la historia de Colombia. Con Patricia fuera del camino y los 18 millones confiscados como capital inicial, se creó el programa de emergencia educativa que incluía reducción inmediata del número de estudiantes por aula, inversión masiva en laboratorios y tecnología para escuelas públicas, aumento salarial del 40% para maestros de escuelas públicas, becas universitarias garantizadas para los mejores estudiantes de colegios públicos. María Fernanda, la niña de Soacha que no podía ver el tablero, ahora estudia en un aula de 20 estudiantes con tecnología de punta. El profesor Carlos de Medellín inauguró el laboratorio de ciencias más moderno de la ciudad. La directora Rosa de Cartagena vio regresar a los mejores maestros, atraídos por las nuevas condiciones. Patricia González fue condenada a 25 años de prisión por traición, malversación de fondos públicos y crímenes contra la educación. En su celda, recibe cartas de odio de padres de familia que descubrieron cómo había saboteado el futuro de sus hijos. El caso Patricia González cambió para siempre la forma en que Colombia ve la corrupción en educación. Demostró que la traición más cruel no siempre viene del enemigo político, sino del aliado que vende su alma por dinero. Un año después, Colombia escaló 15 posiciones en rankings educativos internacionales. Los colegios públicos comenzaron a competir de igual a igual con los privados.
El lobby que había corrompido a Patricia fue desmantelado y sus líderes enfrentan cargos por conspiración. Andrés Morales, el técnico que encontró el email fatal, fue nombrado director de Transparencia Educativa. Patricia me enseñó algo valioso, dice ahora. Me enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. Amigos, la historia de la ministra que traicionó al pueblo nos enseña que la corrupción más peligrosa es la que se disfraza de buenas intenciones. Patricia González llegó al poder con las mejores credenciales, pero tenía el corazón más podrido. Un año después, Colombia escaló 15 posiciones en rankings educativos internacionales. Los colegios públicos comenzaron a competir de igual a igual con los privados. El lobby que había corrompido a Patricia fue desmantelado y sus líderes enfrentan cargos por conspiración. Andrés Morales, el técnico que encontró el email fatal, fue nombrado director de Transparencia Educativa. Patricia me enseñó algo valioso, dice ahora. Me enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. Amigos, la historia de la ministra que traicionó al pueblo nos enseña que la corrupción más peligrosa es la que se disfraza de buenas intenciones. Patricia González llegó al poder con las mejores credenciales, pero tenía el corazón más podrido. Su historia demuestra que en política, como en la vida, no basta con las palabras bonitas. Hay que vigilar los hechos, cuestionar las inconsistencias y nunca confiar ciegamente en nadie, sin importar qué tan convincente parezca. ¿Has confiado alguna vez en alguien que te traicionó completamente? ¿Crees que es posible detectar a tiempo cuando alguien está actuando contra tus intereses? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con la traición de confianza. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesita recordar que la vigilancia constante es el precio de la confianza. Suscríbete para más historias que demuestran que cuando la verdad sale a la luz, incluso las traiciones más elaboradas colapsan. Recuerda, en un mundo donde es fácil ser engañado por las apariencias, ser la persona que cuestiona y verifica es el acto más protector que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de Patricia González nos recuerde que los verdaderos traidores no son los que te atacan de frente, sino los que te sonríen mientras te apuñalan por la espalda.